Cristo nuestra paz. Amén. Estamos en el libro de Efesios y estamos leyendo de manera inductiva, verso a verso, todo el libro de Efesios. Así que yo te animo a que nos acompañes a una introducción que solemos tener a través de un esquema que nos los da Proyecto Biblia de manera gratuita. Como ya sabes, en la descripción del video, al final encuentras un link de descarga gratuita de este esquema en PDF para que lo puedas usar también tú. Hablando del libro de Efesios capítulo 2, prepárate porque es capítulo 2, versículos del 11 al 22, no podemos avanzar sin antes hacer el esquema de lo que estamos leyendo. Recuerden que Pablo tiene una historia en el libro de Hechos capítulo 19 de su llegada a este lugar maravilloso que es Éfeso, donde hay un centro religioso muy poderoso, muy fuerte, ¿ok? De una cultura grecorromana, ¿ok? Y ellos tienen mucho cruce de información religiosa de la época, de su cultura, y ahora eso está siendo cruzado con la información de Pablo con relación a Cristo, que es el Mesías judío que ha abierto sus brazos a nosotros, los que no somos judíos, conocidos como los gentiles. Así que Éfeso es una ciudad totalmente pagana, sin Dios, ¿verdad? Porque el Dios de Israel es el único Dios. Así que ellos estaban viviendo en otros dioses, con otros dioses, en idolatría, y bajo esa consecuencia entonces estaban perdidos. Viene el evangelio y ellos abrazan la fe judía, abrazan la fe del cristianismo que viene del judaísmo, y entonces Pablo luego sale de este lugar y es preso. Y de ahí, como ya lo hemos dicho muchas veces, viene el nombre de las cartas de la prisión o cartas carcelarias, ¿no? Y Pablo le escribe esta carta que es maravillosa a este lugar llamado Éfeso, ¿no? Éfeso. Bueno, esta carta consta de dos partes, la del 1 al 3 y del 4 al 6. Y como ya hemos visto, del capítulo 1 al capítulo 3, tenemos como una especie de introducción doctrinal, de teoría de los significados importantes de la fe cristiana, y los capítulos 4 al 6, Pablo vierte todo esto en la práctica del creyente. Es fabuloso. Cuando lleguemos al capítulo 4 al 6 veremos pues muchas aplicaciones a nuestra vida cotidiana. Esto es realmente fascinante. Vamos a la primera sección que ya le hemos desarrollado. Y en los versículos primarios del capítulo 1, vemos que Cristo junta debajo de sus alas, por llamarlo de alguna manera poética, ¿ok? A todos, judíos y gentiles. Así que esta carta va a hablar mucho entre los judíos y gentiles. Ustedes, cuando se encontraban así, está hablando de los gentiles, ¿no? Nosotros, que en otro tiempo hacíamos aquello, habla de los judíos. Así que cuando leas esta carta y veas esta diferencia, vas a notar que Pablo hace referencia a que ya al final no importa si eras judío o si eras gentil, que es uno judío, y finalmente vienes a los brazos de Jesucristo, porque en Cristo Jesús ahora ya no importa si eres judío, gentil, griego, romano, hombre, mujer, ya no importa, porque lo que interesa es que hayas abrazado la fe en Cristo y tienes vida eterna, y en Él ahora somos una nueva familia, ¿no? Y pues aquí encontramos un texto interesantísimo con relación a lo que significaba el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo operando, ¿no? Él hace una oración muy intensa, muy preciosa del versículo 15 al 23, donde habla de que se puede experimentar el poder, ¿no? Que levantó a Jesús de los muertos, ahora está operando también en nosotros, Y así llegamos al capítulo 2, obviamente esto es un repaso general por temas de contexto, capítulo 2, y vamos a notar la gracia de Dios, ¿no? Que antes, siendo paganos y llevados a la muerte porque vivíamos sin propósito, en engaños, en mentiras, ¿verdad? En egoísmos, pues estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y aún así Dios envía a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos rescatados, y no es que nos saca del cuadro y genera otro ser humano. No, nos toma y nos regenera, ¿no? Como en un poema, como un poeta reconstruye algo roto, y eso es lo que somos nosotros. Habiendo estado rotos, quebrados a Dios, Él nos reconstruye, pero ahora con nuevos propósitos.
ya no podemos regresar a los propósitos que antes teníamos en nuestras vidas. Ahora nuestro propósito es adorar, alabar al Señor, glorificarle de todo corazón. Bueno, y así es como tenemos acceso, como lo nombra aquí muy bien, ¿no? A la diferente manera de juntar a las etnias del mundo, ¿no? Multiétnica, dice acá, ¿verdad? Una nueva familia entre judíos y gentiles que estaba basado en la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿no? Que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Había un muro que separaba a judíos y gentiles. Visto desde el cielo, Dios veía a la humanidad en dos: su pueblo y los que no son su pueblo. Su pueblo, los hebreos o judíos, y los que no son su pueblo somos nosotros. Por eso es que somos conocidos como los paganos o los goims, y de ahí la palabra gentil, ¿no? Somos gentiles, judíos y gentiles. Ahora, de ambos pueblos, ¿qué cosa nos separaba? Nos separaba un muro, dice, y es eso que nos separaba, y había enemistad entre nosotros, judíos y gentiles. Hasta ahora todavía hay ciertas presunciones contra los judíos de parte de los gentiles, ¿no? ¿Y qué cosa nos separaba? La ley, porque los judíos cumplían la ley y a los gentiles nos importaba muy poco la ley. Por lo tanto, eso nos separaba. ¿Qué ha hecho Cristo? Ha cumplido la ley en su carne, y entonces los judíos que quieren creer vienen a Cristo y los gentiles que quieren creer vienen a Cristo, y ambos forman un nuevo ser, que es la iglesia. Y a ese nuevo ser ahora Dios le da la paz. La paz. Esa paz que hay entre ellos y la paz que habría con Dios, la paz que habría con el Señor. De esta manera es como este título es interesante, porque el resto de este capítulo 2 enfatiza la paz. Exacto, ¿no? La paz es el tema predominante en esta segunda sección del capítulo 2 de este libro de Efesios. Una nueva humanidad unificada que vive en la paz de nuestro maravilloso Señor Jesucristo. Y así es como yo te invito a que me acompañes, pues, a el libro de Efesios. Como ustedes ya saben, yo estoy en la Reina Valera, lo copio y lo pego en Word, trato de hacer un esquema y lo leemos con ustedes de manera inductiva. ¿Estás listo? Vamos para allá, vamos para allá. Muy bien, acá estoy en mi Word y le hemos puesto acá Efesios 2 del 11 al 22, Cristo, nuestra paz, hablando del contexto de unidad. Ahora hay unidad en Cristo Jesús. Así que yo he subtitulado el tema de paz, correcto, en tres subtítulos con relación a, primero, la paz entre los que son judíos y los que son gentiles. Ya hemos mencionado la diferencia que hay entre los dos. Los judíos, pueblo escogido por Dios, y Dios le da estatutos, leyes, mandamientos, por los cuales los judíos se rigen, ¿no? Y cumpliendo esa ley que Dios les da a ellos, ellos pueden encontrar el cerco que Dios les da para cuidarlos, para que ellos puedan tener vida eterna. Eso se va a cumplir en el momento que un judío de ellos nazca y cumpla la ley por ellos en su totalidad, porque es imposible cumplir la ley para el ser humano normal y cotidiano como tú y como yo. En Cristo Jesús, entonces, que es el Hijo de la promesa, vendría la bendición para que en su cuerpo, en su vida, en sus días y en sus noches, en todo lo que Él es, ¿verdad?, se cumpliera la ley, y en Él podríamos entrar al reino de su amado Hijo. Estas promesas, leyes, mandamientos, ok, no eran para los gentiles. Si tú eras un gentil en la época previa a Jesucristo y querías ser salvo, tener vida eterna, no te quedaba otra sino que venir al judaísmo y hacerte judío y cumplir todas las leyes, rituales, fiestas y todo lo demás. Así que estos dos tenían un problema entre ellos. Ahora, lo que dice Pablo aquí es que eso se acaba. Versículo 11, ¿no? Dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo ustedes, y acá está esta palabra que yo les he tratado de resaltar varias veces, que hay una diferencia entre ustedes y nosotros, ¿no? Ustedes son los gentiles y nosotros, cuando dice Pablo, habla de los judíos. Por lo tanto, dice ustedes, Efesios, que son gentiles, ¿no? Los gentiles que en cuanto a la carne, ok. En cuanto a la carne, sí. ¿Por qué dice en cuanto a la carne? Porque a continuación da esta línea de pensamiento acá de circuncisión. Cuando Dios hace el pacto con Abraham, ¿recuerdas el pacto que Dios había hecho con Abraham en Génesis capítulo 12, versículo 3, del 1 al 3, ¿no?
Dios le dice a Abraham que en sus simientes serán benditas todas las familias de la tierra y que de su descendencia habría de venir el que había de salvar al mundo y qué sé yo, y esas bendiciones venían sobre su descendencia, ¿no? Lo mismo ya se explaya más con el rey David y luego se sigue explayando más con los profetas mayores y esa profecía se va a acrecentar para el conocimiento humano, para que nuestros conceptos sean más claros. Y todo eso se cumplió literalmente en Jesús. Tienes que ir a Génesis capítulo 12 y ver la promesa que Dios le hizo a Abraham. Entonces le dijo, para que haya este pacto entre tú y yo, entre yo y tú, como es Dios siempre primero, ¿no? Dice Dios, entonces hagamos un convenio. Tú y tus hijos tienen que hacer algo para que esto se cumpla. ¿Qué cosa es? Circuncidarse. ¿Cómo circuncidarse? Sí, pues el bebé al 8º día después de nacer, pues tendrás que quitarle el prepucio, ¿no? de su parte viril, y entonces eso que está ahí lo botas, y ese corte va a significar que tú eres el hijo de mi promesa, ¿no? Todos ustedes son el hijo de la promesa. Así que, ¿cómo distinguías a un judío de un gentil? Básicamente por si era o no circuncidado. Así que los judíos, que eran parte de la bendición de Dios, se llamaban a sí mismos los circuncisos. Tremendo, ¿no? Por lo tanto, los gentiles que no son parte de la promesa, ¿cómo se llamarían? Ahí está. Incircuncisos, pues, ¿no? Los judíos serían la promesa hecha a Abraham, circuncisos, y nosotros seríamos los incircuncisos. Por eso es que Pablo lo dice justamente en este versículo 11. Los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados, perfecto, incircuncisión. ¿Por la llamada quién? Circuncisión, hecha con mano en la carne. Está hablando del pacto que Dios hizo con Abraham. Ok, ustedes, pues, los gentiles, en otras palabras. Versículo 12. En aquel tiempo, es decir, antes de que ustedes fueran creyentes. Mira, la palabra tiempo se repite 2 veces. Versículo 11 dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo, o sea, antes que fueran creyentes, antes que conocieran al Señor. Entonces en el versículo 12 dice, y en aquel tiempo, cuando no eran creyentes, ¿ok? Estaban en 5 condiciones terribles. ¿Cuáles eran? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Es decir, un gentil que no tiene la salvación, un gentil que no ha encontrado la salvación en Cristo Jesús, tiene problemas graves. Tiene estos 5 problemas. Pablo menciona primero, sin Cristo. Es decir, si en Cristo, que es el cumplimiento de la promesa a Abraham, hay salvación, y si tú no tienes a Cristo como Salvador y como Señor, entonces estás condenado eternamente. Primer problema, la condenación, porque estás sin Cristo. En aquel tiempo estabas 2, alejados de la ciudadanía de Israel. La ciudadanía de Israel. Romanos capítulo 9, versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son, menciona Pablo en Romanos, la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Es decir, que Dios, mediante la nación de la ciudadanía de Israel, es quien bendecía para salvación. Le daba todas las indicaciones para que ellos puedan ser salvos. Así que la única forma de tener vida eterna era haciéndose ciudadano hebreo, israelí o israelita. En este caso, en otro tiempo los efesios, que aún no habían abrazado a Cristo, estaban alejados, lejos, ¿no? Y la palabra alejados es como estás fuera del círculo, estás excluido, eres alguien extraño, ¿no? Eres alguien que no entiendo, ¿qué haces acá? Wow. Así que todos los gentiles son conocidos para los judíos en la época de Jesús y de Pablo como gente que nacía para calentar el infierno, ¿no? Eran leña para el infierno. Si tú eras un gentil, eras leña para calentar el infierno, eras carbón para el infierno. Por eso es que dice alejados de la ciudadanía de Israel. A continuación da el tercero, ajenos a los pactos de la promesa.
En Efesios capítulo 3, versículo 6, que veremos la próxima semana, si Dios quiere, dice que los gentiles ahora son coherederos, o sea, herederos con los judíos, juntos, coherederos. También dice que somos miembros del mismo cuerpo, o sea, que ahora ya no somos judíos y gentiles, sino que de ambos, los que han creído, forman un nuevo cuerpo. Luego habla de copartícipes de algo, de las promesas en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Así que estaban privados de la participación directa en los pactos de Dios y por lo tanto no tenían esperanza de la gloria y bendiciones futuras como lo era la nación de Israel. Estaban ajenos, pues, ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles son los pactos de la promesa? Podríamos hablar, pues, de cuatro tipos de pactos. Primero, el que hemos dicho y que es el más importante, que es el pacto que Dios hizo con Abraham. El pacto que Dios hizo con el padre de la fe. Eso lo ves en Génesis, ¿verdad? Luego, el pacto que Dios hizo con relación a las promesas territoriales, ¿no? De la nación. Tú lo encuentras allí en el Pentateuco, sobre todo en Deuteronomios del 28 al 30. Encuentras cómo Dios les dice a ellos que les va a dar herencia terrenal, ¿no? Luego, las promesas y los pactos que le dio con relación a David, ¿no? Así como le dijo a Abraham, que en su descendencia, ¿no? Serían benditas las naciones de la tierra. También a David le dice que su descendencia vendrá un rey, ¿no? Y él se sentará en el trono y su reino no tendrá fin, ¿no? ¡Wow! Así que encontramos, mira, tres pactos, ¿no? Importantes que podríamos subrayar en esta lista que está haciendo Pablo, en esta lectura que estamos tratando de desarrollar. Y luego habla del nuevo pacto. Es decir, Israel fracasa como nación, Israel fracasa como pueblo. Y al fracasar como pueblo, lo que va a suceder es que Dios quiere renovar su pacto. Dios quiere hacer un pacto renovado con la nación de Israel. Y cuando hace eso en Ezequiel capítulo 36, cuando hace mención de esa renovación del pacto, también está incluyendo allí a todo aquel que cree. ¡Wow! Sí, en la renovación del pacto que Dios quiere hacer con su nación, porque su nación falló, ¿ok? Se fue tras el paganismo, se fue tras la cultura herética, y entonces se apartó de Dios. Dios se alejó de ellos, pero Dios regresa otra vez para restaurarlos, y ahí abre la puerta, ¿no? De manera profética a los que no son judíos. Es decir, a nosotros, gloria a Dios. Así que todos los pactos, el de Abraham, el territorial, davídico, el nuevo, de una u otra manera, siempre están apuntando a las promesas del Mesías y a las bendiciones que vendrían a través de conocer al hijo o el descendiente de Abraham, de David y de las profecías. Así que la nación de Israel, siendo restaurada, abriría las puertas para que todo aquel que creyera en su rey también tuviera vida eterna. Pero obvio, aquí donde estamos leyendo, Pablo está diciéndoles a los efesios que antes de conocer, antes de que sean creyentes, ellos estaban sin Cristo, lejos de la ciudadanía, lejos de los pactos, y luego dice dos más, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú no tienes a Dios, ¿es cierto o no que tu vida es un caos? ¿Es cierto o no que tu vida es totalmente vacía? Tu vida no tiene sentido. Tú puedes lograr grandes cosas. Incluso el mismo apóstol, ¿no? Cuando da su testimonio, él dice, yo era tal, así, mi currículum vitae, ¿no? Mi hoja de vida es increíble y todo eso lo tengo por basura. Una vez que conocí a Cristo, me di cuenta que todo eso no me sirve de nada. Así que tenemos el testimonio de Pablo, y estoy seguro que si te pidiera que tú me contaras tu testimonio, seguramente encontraríamos algo muy parecido. ¿Qué cosa? Que yo pude haber logrado muchas cosas, pero cuando veía mi corazón estaba vacío y estaba muerto, estaba seco. No tengo esperanza, como una depresión no dicha, ¿no? Como una declaración, una depresión no declarada.
Es decir, estoy muriéndome por dentro, aunque por fuera todo el mundo me ve dinámico, polémico, inteligente, trabajador, respetuoso, alegre, qué sé yo, pero por dentro el payaso llora, dicen algunos, ¿no? No hay esperanza, pues. Sin Cristo no hay esperanza. Y así nos encontrábamos cuando no habíamos abrazado la fe en Jesucristo. Y por último, imagínate vivir sin Dios en este mundo. Y antes de conocer a Cristo, yo me imagino que tú tenías un sentir de regresar a Dios, un sentir de conocer a Dios, pero no tenías acceso a Dios. Y estabas viviendo así. Estas 5 cosas es como vivían los efesios antes de, dice, ¿no? En aquel tiempo. En aquel tiempo. Y en aquel tiempo, mi querido hermano y amigo, tú y yo también vivíamos igual. Vivíamos sin la ley de Dios, vivíamos sin el conocimiento de Dios, no teníamos esperanza. Es como que sí, pues tengo que levantarme y hacer todo lo mismo, todos los días lo mismo. Y qué aburrido, ¿no? ¿Eso es toda la vida? ¿Eso es todo lo que hay que hacer? Sin Cristo, sin ciudadanía hebrea, sin pactos, sin nada. Pero ahora, dice el versículo 13, ahora la cosa cambia. Ahora que ustedes han venido a Cristo Jesús, ahora en Cristo Jesús, ustedes, otra vez ves la frase aquí, en otro tiempo, que en otro tiempo estaban lejos, ahora han sido hechos cercanos, han venido a estar cerca de estas bendiciones de las cuales estábamos negados. ¿Esto no es increíble, hermano? Dios te ha traído de tu lejanía, tu sequedad, tu estar postrado ante este sistema del mundo, agobiado, de repente desesperanzado, y te ha traído para que estés cerca. Pero esto solo se puede cumplir si es que tú estás en Cristo Jesús, como termina diciendo el versículo 13, porque esto se logra a través de la sangre del Cordero. No hay otra manera, no hay otra forma de que tú puedas realmente ser cercano. No hay otro camino. Dios no ha dado otro nombre a los hombres por el cual podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Si tú quieres acercarte a Dios por otro camino, por otra ruta, por otro pensamiento, por alguna filosofía, por algún concepto familiar que te han dado de repente, déjame decirte que no vas a llegar a Dios. La sangre de Cristo es el único medio por el cual tú puedes conocer a Dios. Puedes acercarte a Dios. Con su sangre, Él hace el pago efectivo contra tu pecado, tu maldad, mi pecado, mi maldad, y Él me limpia con su sangre. De esta manera, yo estaba lejos, no conocía a Dios, pero Dios me amó tanto que entregó a su Hijo Jesucristo, el cual paga con su sangre y me hace cercano. ¿Eres cercano a Dios ahora? ¿Estás convencido de que puedes estar cerca a Dios? ¿Tu corazón está cerca al Señor? ¿Tienes paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo? Versículo 14. Porque Él, dice hablando de Jesús, por medio de su sangre, ¿qué cosa es? Sino más bien es nuestra paz. Eso es. Cristo es nuestra verdadera paz. Tú dices, no tengo paz. Yo estoy hasta en la religión, pero no tengo paz, ¿no? Hasta leo la Biblia, predico, canto, pero no tengo paz. ¿Por qué no podrías tener paz? Porque no estás en Cristo. Porque no estás bajo la sangre de Jesucristo, no estás bajo la cruz arrodillado y humillado. Todavía hay mucho de ti todavía. Todavía hay mucho de tu concepto, tu conocimiento, qué sé yo, hermano, tu orgullo, tu vanagloria, y la lista sigue y sigue, ¿no? Deja todo eso, abandónate a los brazos del Señor. Allí abandónate, como lo han hecho millones de judíos, miles de millones de cristianos gentiles han abrazado la fe en la salvación eterna en Cristo Jesús. Sin Él estamos perdidos. Por la sangre de Jesucristo, Él hace que haya paz. La única forma de que tengas paz es esa. Ahora, mira cómo termina esta primera sección y dice que de ambos pueblos. Ajá, ¿qué pueblos? Creo que ya lo hemos aclarado varias veces. De ambos pueblos, tanto uno gentiles como los judíos, de ambos pueblos, hace una nueva familia, ¿no? La familia, como se tituló aquí, la familia multiétnica, ¿no? Porque en Mateo capítulo 28 yo recuerdo que el Señor Jesús dice:
Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Yo creo que has escuchado en algún momento ese versículo, pero cuando dice naciones, ¿sabes qué palabra está utilizando? Esta, etnias. Esa palabra está utilizando allí. No está hablando de países, está hablando de círculos sociales. Hay que discipular a los que están a nuestro entorno primero, ¿no? Yendo por Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, significa empieza de manera concéntrica hacia afuera, ¿no? Haces excéntrica. Y vas creciendo. No ganes todo el mundo para Cristo hoy día. Primero gana tu familia, tu barrio, tus amistades. Y si ya se acabó ese círculo, ve al siguiente círculo. ¿Cómo haces? Ora. Porque Dios quiere que vayamos al mundo, pero desde adentro hacia afuera. Y de ahí se transforma en multiétnica, porque estoy yendo a círculos que no conozco, gente que no me era cercana y que estoy yendo a predicarles el evangelio. Y Dios está llamando a todos los cristianos para que formemos esta enorme familia multiétnica. ¿Sabes que hay muchos que podrían ser cristianos y no lo son porque no hay quien les predique? Otra vez Pablo ahora en Romanos, ¿no? ¿Cómo serán salvos si no hay quien les predique, ¿no? Y cómo no habrá quien los predique si no los envían, ¿verdad? Ahora el Señor te está enviando. Usa las redes sociales, usa estos videos, usa tus comentarios, usa tus banners, usa lo que quieras, hermano, bíblicamente hablando, pero conéctate con la gente y predícales el evangelio de la salvación en Cristo Jesús, que solamente por su sangre podemos ser cercanos a Dios y entrar a la familia multiétnica, ¿no? De maneras de diferentes etnias y ser parte de la gran familia que Dios tiene para nosotros. Así que de ambos pueblos, recuerda, ambos pueblos vendrían a ser judíos y gentiles, ¿ok? Hizo uno. ¿Hizo uno? ¿De dónde sacaste eso, Marco? Pues regresemos a nuestro versículo bíblico. Porque Él es nuestra paz, dice el verso 14, que de ambos pueblos, judíos y gentiles, hizo uno. ¿Así? ¿Cuál es ese uno? Eran judíos y gentiles. Desde el cielo tú me has dicho, Marco, que Dios ve hacia la tierra y ve dos grupos, su pueblo y los que no son su pueblo, los judíos y los gentiles. Perfecto, sí. Ahora Dios dice que hace uno de un pequeño de acá y un grupo de acá, los junta y los que creen en Jesucristo, en la sangre de Jesucristo, se convierten en uno nuevo que es la iglesia. Así que a partir de Cristo en adelante, la humanidad se divide en tres. ¿Quiénes son? Judíos, gentiles y la iglesia de Jesucristo. Si tú no eres cristiano, o eres gentil o eres judío. Si eres judío, por medio de tu nación, Dios ha bendecido al mundo, porque de la tribu de Judá nació el Mesías judío. Isaías 53, léelo y encontrarás la confirmación de que Jesús es el Mesías prometido a Abraham, a David y a los profetas. Si tú eres un gentil, déjame decirte que si no tienes a Cristo, tienes problemas, porque tienes 5 consecuencias que la hemos descrito hace un instante y estás condenado a la muerte eterna y necesitas el mismo Mesías que los judíos. Si judíos o gentiles venimos al único Mesías, Cristo Jesús, que por su sangre nos ha pagado el precio de redención, venimos a ser parte ahora de un nuevo ser que es la iglesia. De ambos pueblos hizo uno y derribó la pared intermedia de separación. Pared intermedia de separación. ¿Cuál es esa pared intermedia de separación? Simple. Lo que nos separaba a los judíos de los gentiles era la ley. Básicamente. Eso era todo. ¿Por qué? Porque los judíos tenían la ley de Dios para que ellos no salieran y no se comportaran como paganos. Y eso los hace diferentes. Tienen que guardar el sábado, tienen que guardar las leyes, tienen que evitar un montón de cosas, aparte de los 10 mandamientos que me imagino los has escuchado. Mientras que los judíos les interesaba muy poco cumplir las leyes de Dios. Y esta ley sería algo que los separaría. El cumplimiento de esta ley sería algo que los separaría por completo. ¿Qué hizo Cristo? Cristo cumplió esta ley y derriba ese muro de separación, como lo vamos a ver más adelante. Así que hemos concluido esta primera sección cuando Pablo está escribiendo que hay paz entre judíos y entre gentiles. Maravilloso.
¡Qué maravilloso! Ya para Dios no hay dos naciones o dos pueblos que se pelean entre ellos. Él ha dado el puente para que de ambos se convirtieran en uno solo y haya paz entre ellos. Ahora, vamos a ver la segunda sección del 15 al 18. Esta paz es provocada por Cristo mismo. Versículo 15 habla de abolir, ¿no? Abolir en su carne. Recuerda que la palabra abolición tiene la idea de invalidar, inhabilitar, ¿verdad? Prescribir, o sea, es decir, en la carne de Jesús. Primero hemos visto en su sangre, ¿recuerdas? Aquí, en la sangre de Cristo, ¿verdad? Antes del versículo 14, al final del 13. Ahora en el versículo 15 habla de su carne. Tienes los dos elementos importantes en la cruz con los cuales Jesucristo ha pagado el precio de la maldad de la humanidad. Todo aquel que pone su fe en eso, en la sangre y la carne de Jesucristo, entonces se le aplica la salvación. Así que está siendo abolida, ¿no? En su carne dos cosas: las enemistades y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Así que basta, dice Dios. Yo no quiero tener un pueblo que a veces me falle. Yo no quiero tener a los gentiles que se están perdiendo. Yo quiero que de ambos tengan la posibilidad de encontrar salvación y vida eterna. Y esto va a ser en la carne de Jesucristo. Por eso es que Jesucristo tuvo que ser clavado en una cruz. Jesucristo tuvo que ser molido, como dice Isaías 53, en una cruz. Y allí pagar el precio, ¿no?, del pecado de la humanidad. Ahora, una vez que la ley se abolió, ¿no?, se abolió por completo, como dice Romanos 10:4, el fin de la ley, el cumplimiento de la ley es Jesucristo. Romanos 10:4. Así que en él se cumple toda la ley y la enemistad entre judíos y gentiles termina. En su carne sugiere entonces, obviamente, su muerte física. Si tú vas al libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 21, ¿no? Si tú quieres, te llevo para allá un instante. Si no, búscalo en tu Biblia. Es una cita importante que queremos ver. Ok, 1:21. Sí. 1:21 y 22. Acá lo tengo. Ya está. Vamos para allá. ¿Está listo? Sí, acá lo tenemos. Dice 20. Y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, hablando de Jesús, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Mira la palabra reconciliar que utiliza aquí. Ok, la palabra reconciliar, ¿verdad? Y dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y ustedes también, que eran en otro tiempo extraños, enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora los ha reconciliado. ¿Dónde nos ha reconciliado? Versículo 22. En su cuerpo de carne. Ahí nos ha reconciliado el Señor. Su cuerpo paga el precio de nuestra maldad, ¿no? ¿Por medio de qué? Desde la muerte. O sea, su carne termina en la cruz, ¿no? Y es pues puesta como un sacrificio por nosotros. ¿Para qué? Versículo 22 continúa, para presentaros santos y sin mancha, y luego dice, irreprensibles delante de él. ¡Wow! Tremendo. Este versículo de Colosenses nos da muchas luces para poder entender el hecho de que en su carne se paga el precio de nuestra maldad, ¿no? Por medio de su muerte, y en su carne es el precio del pago de nuestra maldad. Si regresamos al libro de Efesios, ok, vamos a encontrar nuevamente en el 15, dice, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Y qué más? La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Es decir, en su carne ya no hay ley que cumplir. Él la cumple. O sea, no es que ya no se cumpla la ley. Sí se cumple, pero Él la cumple por mí. Lo que me es imposible a mí, cumplir la ley y pagar el precio de mi maldad, lo hace Jesús por mí. Pon tu fe en eso. Cree en eso. Al creer en eso, entonces se te es otorgada la salvación y la vida eterna, no por algo que tú hagas, sino por la obra de Jesucristo. Acá da dos motivos. Dos motivos por qué Jesucristo hizo esto. Yo lo he tratado de poner en dos ítems claros, ok, para poderlos diferenciar.
Uno es crear un solo y nuevo hombre, que es la iglesia, y dos, reconciliarnos con Dios. Básicamente eso. Vamos a leerlo. Para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Segundo, y mediante la cruz, donde él crucificó su carne, se dejó crucificar, ¿qué hizo? Sino reconciliar con Dios. Ojo, en el primero es reconciliar a ambos, entre ellos, y en el versículo 16 dice que mediante la cruz nos reconcilia con Dios, con Papá Dios. A ambos, luego enfatiza que es en un solo cuerpo, que es la iglesia, matando en ellas las enemistades. ¡Wow! Qué maravilloso es este libro, realmente es extraordinario. Pablo tiene una pulcritud para decir las cosas increíbles, ¿no? Va paso a paso. Y nosotros vamos aprendiendo paso a paso también. Así que crear, dice él, en sí mismo. O sea, él no lo crea en otro lado, lo crea para él mismo, de sí mismo, de los judíos y de los gentiles, ¿no? No dice algo diferente, ¿no? Dice algo como, pues, un nuevo hombre, habla de un hombre fresco, un hombre renovado, de eso está hablando, de un hombre renovado, ¿no? Haciendo la paz. Otra vez esa palabra importante que nos vincula al hecho de estar en tranquilidad con Dios. Shalom es la paz, pero con Dios. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios en ambos un solo cuerpo, quitando la enemistad. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz. Es decir, vino y anunció el evangelio de paz, el evangelio de reconciliación, a vosotros que estaban lejos y también a los que estaban cerca, o sea, a los judíos y a los gentiles, porque por medio de él, tanto los judíos como los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. No hay otra forma, es el único camino. Para poder llegar al cielo, el único camino es Jesucristo. Y esto es guiado por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios nos lleva al Padre a través de Jesucristo. Otra vez, el versículo 18 termina diciendo, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Otra vez te das cuenta que Pablo sigue enfatizando la obra del Espíritu Santo, de Jesucristo y del Padre, y es que la Trinidad está en una acción total en medio de este libro maravilloso. La última sección nos habla paz que produce finalmente la obra de la iglesia, y esto lo va a presentar como una construcción en la que tú y yo vamos a participar. Ok. Dice así que ya no son ni extranjeros ni advenedizos, sino más bien somos ciudadanos de lo mismo, ¿no? Conciudadanos, dice, de los santos y miembros de la familia de Dios. Eso es lo que somos, miembros de la familia de Dios. Extranjeros y advenedizos tienen la misma idea de gente ajena al barrio, gente ajena a la ciudad, gente que no pertenece a nuestro país, que está de pasadita, y así es como podríamos ser nosotros si no tuviéramos a Cristo. Solo seríamos gentiles, la mayoría de nosotros, que no tenemos los pactos, las promesas, ni la redención, ni Dios, ni nada de estas cosas, y estaremos perdidos en nuestros delitos, en nuestros pecados, ¿no? Lejos de Dios. Pero Él nos ha hecho conciudadanos, ¿no? Ahora somos ciudadanos del reino de Dios, junto con los santos, como dice acá. Y ahora Dios ya no solamente te llama conciudadano de la familia, sino que ahora te incluye dentro de un círculo muy lindo, miembros de la familia de Dios. O sea, tú y yo somos hermanos en la fe. Si tú crees igual que yo que Jesucristo te ha sacado de tus pecados, entonces tienes vida eterna y Dios te ha incluido dentro de su familia. Tú y yo tenemos el mismo Padre, Dios, quien nos ha hecho sus hijos, nos ha heredado, ¿no? Nos ha traído a su familia y nos ha hecho sus hijos. ¡Qué maravilloso! Así que tú y yo somos hermanos en la fe. Versículo 20. Edificados sobre, y aquí mira las palabras que utiliza, fundamentos. Fundamentos es lo que se pone debajo del edificio, como tú bien sabes, para que el edificio no se caiga, así de simple. Entonces son lo que llaman las viguetas que van debajo, ¿verdad? El cimiento, el sobrecimiento y pues las columnas que van hasta abajo, las zapatas,
son los fundamentos. Sobre eso se construye el edificio y el edificio está amarrado de tal manera que si se mueve, lo que está abajo lo sostiene, para que no se caiga. ¿Cuáles son los fundamentos del cristianismo? Los fundamentos vienen de parte de los apóstoles y habla de los profetas. Así que está hablando de la palabra inspirada de Dios que está en la Biblia. Si tú quieres tener un fundamento cristiano, bíblico, total, debes aferrarte a la palabra de Dios. No hay otro lugar. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Fundamentos, piedra del ángulo. ¿Quiénes hablan de los fundamentos? Los apóstoles y los profetas. Y Jesucristo es que entonces, ¿qué? Es el fundamento. Así que si yo quiero saber doctrina, quiero saber palabra, quiero fundamentar mi vida cristiana y los conceptos de la eternidad, yo no puedo escuchar a otra persona. Yo no puedo escuchar lo que dice alguien de Dios. Pero hermano, ¿para qué si tienes a Dios? Ven a la palabra de Dios, abre tu Biblia todos los días, ¿ok? Y vas a encontrar que la principal piedra de salvación del ángulo y que sostiene tu eternidad es Jesucristo. Él es la piedra que amarra todo el edificio, toda la construcción. Él es el que amarra todo el fundamento. ¿Y quién lo ha predicado? Los apóstoles y los profetas. Entonces, no necesitamos otro libro para poder entender la Biblia. La Biblia se explica a sí misma. Y yo solo necesito la palabra de Dios para crecer, para fundamentarme, no importa si soy judío o gentil, si he venido al Mesías, puedo crecer en el Señor. Y continúa diciendo acá, y en quien todo el edificio, ¿ves cómo lo llevó a un concepto de construcción, no? Todo el edificio habla de la iglesia ahora, ya no judío ni gentil, ahora la iglesia. La iglesia es un edificio, esta es la idea. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. ¿Quién lo puso? ¿Quién lo predicó? Los apóstoles y los profetas. Pero dice que todo el edificio está bien coordinado. Es un edificio que todavía está en construcción, ¿sabes? Es un edificio que todavía está siendo levantado, pero la parte básica ya existe. O sea, no es un edificio que todavía van a acabar. No, ya fue fundamentado hace 2000 años. Y sobre ese fundamento, que es Cristo, tú y yo estamos siendo colocados. Pedro habla de que somos piedras vivas, que formamos parte de esta construcción de la iglesia, que es Jesucristo, y somos pequeñas piedrecitas sobre el fundamento, sobre la piedra angular, que es Jesús. Por eso es que dice en el 21, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. ¡Wow! Yo te necesito a ti y tú me necesitas a mí. No, pero yo soy un cristiano independiente. Yo no creo en los pastores, yo no creo en las iglesias. Yo soy cristiano solo, como el llanero solitario, porque muchos conflictos hay en las iglesias. Pues sí, hermano, lo siento. Las iglesias no somos perfectos en la iglesia. El que es perfecto es Jesucristo. Nosotros que estamos abolladitos, que estamos lastimaditos, quebraditos, rotitos, ¿no? Nosotros hemos venido a Cristo y Él nos está reparando y nos pone como ladrillitos en medio de su edificio y Él nos va construyendo. Y esto es con el devenir de los días, de los meses y de los años. Déjate moldear por Cristo dentro de su iglesia, donde lamentablemente y efectivamente, tenemos que decirlo, hay asperezas, hay roces, hay choques entre unos y otros. Pero dice la Biblia en Proverbios que hierro con hierro se sacan chispas, se afilan y queda pero pulidito. Así que la idea de Jesucristo es que no nos dejemos de unir con otros cristianos, de congregar, como dice su palabra. Cuanto más cuando aquel día se acerca, ¿no? Dios quiere que tú y yo participemos de una comunidad, de una iglesia, donde habrá que, lamentablemente, pues, ¿no? Y a veces no es con mala intención, pero los que han venido, pues, que han sido mentirosos, ladrones, qué sé yo, vienen con todas esas cositas encima, siendo limpiados, pero mientras que son limpiados, lamentablemente golpean a otros en la iglesia. ¿Eso significa que yo me tengo que apartar de la iglesia para que no me No, significa que tienes que perdonar. Tienes que dar otra oportunidad, como Cristo te da otra oportunidad a ti, como Cristo te ama a ti, también tienes que hacerlo con el otro, porque acá dice bien coordinado y que va creciendo. ¿Cuántos de ustedes ya han pasado por la adolescencia y saben que de la niñez a la adolescencia a la adultez duele? Duele crecer.
Duele crecer, literalmente duele crecer, te golpea, vas creciendo y también vas aprendiendo, te vas lastimando, pues es natural, hermano. No estamos buscando que haya discusiones y pleitos entre nosotros, lo que sí estamos buscando es saber que es una realidad y que vamos creciendo juntos para ser un templo santo, 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 pero en el Señor. Solo se logra en Cristo Jesús. Verso 22 con el cual acaba esta sección y también este capítulo 20, este capítulo 2. Dice, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Tú y yo somos morada de Dios en el Espíritu. El Espíritu mora entre nosotros, donde hay uno o más reunidos en su nombre. Dice que Él está en medio de nosotros. Hoy día el Espíritu Santo está en medio de nosotros, a pesar de que estamos a través de una pantalla. Estoy seguro que el Espíritu está buscando que tocar tu corazón para que te seas impulsado a la santidad y puedas crecer, puedas buscar del Señor en tu corazón. Perfecto. Hoy día hemos hablado entonces de todos estos temas. Básicamente el concepto de lo que significaría la paz, ¿no? La paz que viene a través de Cristo Jesús, trayendo la unidad, la paz entre judíos y lo que serían los gentiles, la paz provocada por Cristo y finalmente una paz que produce una iglesia. La iglesia a la cual tú eres llamado juntamente conmigo para buscar a Dios de todo corazón. Ahora, si tienes esto claro, lo que vamos a hacer nosotros es entregarle nuestra vida, nuestro corazón al Señor y pedirle a Dios que Él nos ayude. Pedirle a Dios que Él haga su obra, pedirle a Dios que Él nos transforme, que nos haga, como dice su palabra, nuevas criaturas y que podamos crecer en el conocimiento maravilloso de su gracia. Para ello, siempre hay dos palabras importantes que hemos desarrollado hoy día también: fe y arrepentimiento. Fe en la obra de Jesús para traer tanto judíos como gentiles a su iglesia, y arrepentimiento significa que ya no quieras seguir pecando más, que ejercites la santidad y busques a Dios. Vamos a orar para ello y que Dios nos ayude a vivir en la paz que necesitamos. Dios, te agradecemos por esta hora, por esta noche, por este tiempo que estamos buscando tu rostro. Te suplicamos y te rogamos en el nombre de Jesús que nos ayudes y nos guíes. Queremos restaurar nuestra relación contigo, nuestra comunión contigo y también con nuestros hermanos. Queremos tener paz, Señor, en esta comunión que tú nos llamas a tener y a buscarte de todo corazón. Tuya es la gloria y tuyo el honor por siempre en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén.